Si deseas, puedes dejar de presentar. Y a ver, vamos a grabar en este momento. Ok, en 3, 2, 1, ya, estamos en vivo. Muy buenas noches, estimada comunidad de CKJJ San Marcos. El día de hoy nos encontramos en la segunda sesión del curso denominado Historia del Pensamiento Político. La semana pasada vimos el tema del método y el día de hoy vamos a ver lo que es el llamado pensamiento antiguo. Como expositor tenemos a David Villacorta Fierro. Él es estudiante del último año de la carrera de Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. David, si es que quisieras hacerte una presentación breve, es tu oportunidad, y asimismo ya se está compartiendo pantalla para que los demás asistentes a este curso puedan dilucidarse. Muchas gracias, Dante. Creo que no es necesaria ninguna acotación adicional. Muchas gracias por la presentación. Más bien quería empezar esta sesión respondiendo a la pregunta que quedó pendiente, ¿no? Lamentablemente la vez pasada, la última vez, no pude responder a la última cuestión, que era sobre cómo evitar el subjetivismo e intentar responderlo rápidamente para que tenga continuidad, ¿no?, estas sesiones. Bueno, desde la hermenéutica que nosotros estamos aplicando en estas clases, vamos a resaltar de que nuestra hermenéutica es la hermenéutica análoga, es decir, está basada en la intentio autoris. Como su mismo nombre lo dice en latín, intentio autoris busca encontrar la intención del autor, la intencionalidad del autor impregnada en el texto, ¿no? En su psicología vendría a estar impregnada en el texto y su intencionalidad. Por lo tanto, los filósofos de la Edad Media, como San Agustín y Santo Tomás de Aquino, van a desarrollar una hermenéutica, la cual tiene dos partes, una parte literal y una parte simbólica. La parte literal va a ser la que subsuma en la Edad Media a la simbólica, ya que la parte literal va a ser la doctrina católica misma, que se va a ir reproduciendo y que el magisterio de la Iglesia va a ir aceptando poco a poco. Mientras que el lado simbólico es lo que da lugar a que una interpretación pueda ser llevada, pueda tener una lectura más arriesgada. Es así que desde la hermenéutica análoga planteamos que tiene que haber un equilibrio entre la lectura simbólica y la lectura literal de un texto o la interpretación de un acontecimiento político, ¿no? No nos podemos sobrepasar con la parte simbólica del texto y no nos podemos sobrepasar con la parte literal del texto, porque la parte literal representa lo que es la filología, mientras que la parte simbólica, la filosofía y el psicoanálisis. Entonces, si la filología subsume a la filosofía, simplemente sería una lectura literal de un texto. Si la filosofía y el psicoanálisis subsumen, por otra parte, a la filología, esto sería una intentio lectoris, es decir, que la interpretación estaría en manos del lector, y en manos del lector no puede estar la interpretación, ya que la conciencia intencional del autor está impregnada en el texto, pero la conciencia intencional del autor va a estar delimitada por su psicología y el psicoanálisis y la especulación que podamos hacer al respecto. Es así que le ponemos un límite a la especulación al simplemente limitarlo a la vida del autor. Ahora, esto lo respondo para poder tener una continuidad hacia lo que vamos a plantear el día de hoy. El día de hoy vamos a ver el pensamiento de Sócrates en líneas muy generales y canónicas. ¿Para qué? Para poder avanzar y entender la relación que hay entre el pensamiento político antiguo, la política de Platón y la política contemporánea como la pensamos el día de hoy. Entonces, en esta presentación podemos ver lo que se denomina la obra de arte, la Academia. La Academia que se encuentra en el Vaticano. En ella podemos ver en el medio de la pintura, en el lado izquierdo, a Sócrates, perdón, a Platón, interpretado por Leonardo da Vinci, quien está señalando con un dedo hacia el cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, hay diversas interpretaciones. Hay una interpretación, por ejemplo, que afirma que Platón está señalando al cielo, haciendo referencia al mundo de las ideas, o por otra parte, a los principios geométricos que dominan su pensamiento. A su lado derecho
o pero mejor dicho, a nuestro lado derecho, con una túnica marrón y celeste, podemos ver a su discípulo, Aristóteles. Aristóteles, al igual que Platón sosteniendo un libro, Platón sostiene el Timeo, por otro lado, Aristóteles va a sostener la ética a Nicómaco y va a señalar hacia el piso. Es decir, la ética a Nicómaco va a fundamentar lo que es la polis, la ética práctica para Aristóteles, ¿no? Cabe decir que esta pintura fue realizada por Rafael Sanzio, ¿no? Para no quitar el crédito, entre los años 1509 y 1511. Y a partir de aquí vamos a intentar hacer un comentario, un diálogo entre la cultura griega, representada por Platón, y la cultura hebrea y egipcia, representada por lo que lo vimos en la clase anterior, por Moisés. Bien, para la presentación de hoy nos hemos valido principalmente de 4 obras, ¿no? En primer lugar, los orígenes del pensamiento griego va a servir para hacer los antecedentes de Platón. Vamos a ver cómo los presocráticos y su filosofía, que se desarrolla normalmente en lo que es la ontología, va a determinar de alguna manera los conceptos políticos que más adelante van a ser desarrollados por Platón dentro de la República, las leyes y el político, que son sus principales obras, ¿no? El día de hoy nos vamos a enfocar en la República y precisamente en fragmentos que dan a entender lo que entendía Platón por los conceptos que hemos mencionado, ¿no? Las leyes, el gobernante y la justicia. Evidentemente vamos a trabajar la división de Gredos, ¿no? De la República, porque el dinero alcanza para eso, la división de Gredos, y la filosofía, la historia de la filosofía en Grecia y Roma de Copleston nos va a dar un panorama general de cuáles eran no solamente las filosofías, tanto de Aristóteles y Platón, sino cuáles eran sus influencias y, como dije, ¿no? Una visión más panorámica también de los acontecimientos políticos que suceden en su época, porque, como ya hemos planteado, vamos a examinar qué acontecimientos afectaron la vida de Platón. Hemos elegido a Platón no solamente por ser uno de los más grandes pensadores de la historia, tal vez el más grande, sino porque al ser un pensador antiguo, me vi en la obligación de, para evitar las especulaciones antojadizas, utilizar un autor el cual podamos tener información acerca de su vida fidedigna, ya sea de manera directa, histórica o indirecta. El libro de Jonathan Ramos, Crítica de la Razón Crítica, nos va a ayudar con algunos conceptos adicionales que nos van a ayudar a entender cuál es la transición entre la ontología de los presocráticos y la política práctica de Platón, sus conceptos de justicia, ley y gobernante. Bien, antes que todo un pequeño antecedente. Vamos a intentar a relatar una pequeña transición de lo que clásicamente se entiende por el paso del mito a logos, que nosotros lo vamos a entender como el paso de un mito a otro mito con otras características. Bien, como lo planteamos en la clase anterior, en el mundo antiguo, ya sea Egipto, ya sea África, eh, la, la forma de gobierno del mundo antiguo se va a fundamentar en un mito astrológico. Es decir, en un mito cosmogónico también se puede decir, cosmogónico en realidad sería un término más preciso porque harán referencia al origen del cosmos. En Egipto, por ejemplo, en diversos pasajes del Libro de los Muertos, por ejemplo, está la leyenda de Set contra Horus, si no me equivoco, en la cual se explica cómo se da la transición entre el día y la noche, ¿no? Y este ejemplo nos va a servir para entender cómo es que en Grecia se pasa de una astrología a una astronomía. Recordemos, o bueno, para los que han estudiado el pensamiento antiguo, saben que ya con Pitágoras y Tales de Mileto, los siete antiguos de Grecia, ya utilizaban el nomos para poder conseguir medidas, ya sea para poder hacer obras cartográficas, por ejemplo, como mapas,
como mapas de navegación rudimentarios, y así poder, digamos, desarrollar los conceptos geométricos, ¿no? Como el teorema de Pitágoras, etc. Lo que vamos a afirmar en esta clase es que esta forma del mito, el mito astrológico, va a transicionar hacia un mito astronómico. ¿Cómo se da esta transición? Bueno, aquí podemos ver un conjunto de 8 y en el lado derecho 9 conceptos que van a señalar la transición que hay entre cada uno de ellos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en África, en Egipto, podemos ver que los relatos y los objetos que se podían ver en el cielo, como los astros, se les daba un significado semántico. Por ejemplo, el sol, podemos decir que era Set o Horus, ¿no? Uno de estos dos dioses. Entonces, el astro tenía un significado, tenía una semántica. Por otro lado, cuando ya vamos al pensamiento griego, podemos decir que eh, el significado de los objetos en el cielo se queda vacío y es reemplazado por un pensamiento sintáctico. ¿Qué es un pensamiento sintáctico? Es el pensamiento de la relación entre dos elementos, específicamente en el espacio y el tiempo. Entonces, en el ámbito semántico, se puede decir, por ejemplo, que aritméticamente se puede contar de que hay dos astros, el sol y la luna, el día y la noche, mientras que por otro lado, se va a intentar explicar el día y la noche desde un planteamiento geométrico, ¿no? Intentando dilucidar de qué manera los cuerpos se ubican espacialmente y se relacionan unos con otros para generar el día y la noche. En cuarto lugar, por ejemplo, el mito, en el contexto griego, más específicamente en el contexto de Moisés, va a tener un carácter polisémico. Las palabras van a tener un carácter polisémico. Cuando hablemos de justicia, cuando hablemos del bien, el mal, van a ser conceptos genéricos, van a ser conceptos que sean fácilmente entendibles, mientras que por otro lado, lo que caracteriza a la filosofía griega es el desarrollo del concepto, y el concepto lo que va a buscar es ser unívoco, mientras que la polisemia le da un carácter equívoco. No es que esté necesariamente equivocado, sino que va a ser interpretado de diversas maneras, mientras que la República de Platón, por ejemplo, dentro de la República de Platón, Sócrates va a intentar dilucidar un concepto unívoco de justicia, tanto justicia individual como justicia para el Estado. Por otra parte, la astrología que tenía, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, ¿no? Como el ejemplo que acabo de dar, va a tener un carácter genético, es decir, que va a intentar explicar el origen del universo o el origen de un fenómeno a través de un relato histórico, mientras que en la antigua Grecia se va a intentar encontrar el fundamento, pero el fundamento conceptual, es decir, intentar desarrollar un concepto purgándolo de todos sus accidentes y encontrando la parte más fundamental de, de un concepto. Por ejemplo, en el concepto de hombre o el concepto de humano, podemos decir, no necesariamente quiere decir que el humano sea hombre o mujer. Entonces, eso está descartado para el concepto de hombre arquetípico. Entonces, ¿qué podemos decir que es el hombre? Podemos decir que el hombre es un ser vivo, un son politicón, ¿no? Un animal social y político. Eso en todo momento de la historia y en todo lugar del planeta, ¿no? Entonces, es ahistórico, busca que cumpla en todo momento y en todo lugar. Ahora vamos a pasar a lo que es la ontología. ¿Cómo se pensaba el concepto de uno, o sea, de unidad, refiriéndose a la unidad de todo el universo? Entonces, en este contexto van a haber diversos filósofos como Heráclito, como Tales de Mileto, Anaximandro, que van a debatir qué es el uno, qué es el universo entero, cómo está compuesto, cuál es la teoría del universo ya en el contexto griego, ¿no? Que tenían ellos. Entonces van a haber dos conceptos de uno. El primero está el concepto de uno como pan, como cuando hacemos referencia, por ejemplo, a Pangea. Cuando nos referimos a Pangea, recordemos que es cuando todos los continentes estaban unificados y esto demarca que hay una totalidad unificada. Mientras que en los griegos
se utilizará la palabra horos, que significa pluralidad. Entonces, el uno como pan quiere decir que es una unidad firme, como mi puño, digamos, ¿no? Hay un elemento sobre todos los elementos que hay en el universo, que es el que estructura todo el universo, por lo tanto, van a decir Heráclito y Tales de Mileto, es el elemento que impera, y esta palabra es importante, porque es una metáfora política. La palabra impera aquí es una metáfora política que luego va a derivar en una filosofía política o un pensamiento político para Heráclito y Tales de Mileto. Mientras que el concepto de horos, para los griegos, va a significar pluralidad, es decir, que en todo el universo es uno, pero está compuesto de diversas partes. Entonces, esto va a desembocar en un desarrollo más adelante de la polis como un conjunto de diversidades. Y por lo tanto, gracias a este concepto de uno y a la geometría, van a afirmar personajes como Anaximandro, que en la polis cada persona tiene que tener cierta equidistancia del poder, ¿no? Y así va a surgir la democracia. La democracia, cierta democracia asamblearia, ¿no? Que se daba en el contexto de Grecia, porque recordemos que no es la democracia como la entendemos hoy en día, como democracia representativa, como democracia con votos, no. Allá la democracia es directa, es decir, la gente se reúne en la iglesia y habla por sí misma, conforme a sus intereses y a los intereses de la polis, ¿no? Evidentemente. Bien, entonces, dentro del concepto el concepto número 7, vemos que Tales de Mileto y Heráclito ven como el fundamento que impera en el pan, el fuego y lo húmedo. El fuego para Heráclito y para Tales de Mileto lo húmedo. Mientras que por otra parte, Anaximandro va a ser el primero que desarrolle de manera geométrica los conceptos de la democracia, como la democracia no como, perdón, el uno, el concepto de horos, el concepto de mundo, que luego deriva en la polis, como reciprocidad, simetría. O sea, este será el principio formal, pero que está por fuera de la polis. No es que lo impera, sino que es lo que le da forma. Muy bien, entonces, en el apartado número 8 podemos ver que los presocráticos, o los que llama Heidegger ontólogos, van a decir que el concepto de orden es jerárquico, ¿no? Y es por eso que las sociedades entre África y, por ejemplo, los fenicios, la parte asiática que está cerca de Grecia, van a ser monarquías, van a ser los monárquicos. Estos personajes van a ser definitivamente monárquicos, ¿no? Mientras que por otro lado, el orden como equilibrio intentará hallar lo justo o el orden en el equilibrio como proporcionalidad. Como proporcionalidad en relación al Kratos, porque recordemos que la polis tenía la eclesia, que era la asamblea donde se reunían todos a discutir. Esta asamblea también tenía un propósito, ya que estaba en el centro de la polis. No era en vano que esté en el centro de la polis, ya que esto demarcaba cierto equilibrio, cierta equidistancia para con los pobladores, ¿no? Entonces, es así como que los conceptos geométricos influyen en los primeros teóricos de la democracia en Grecia. Y su lugar en la polis, evidentemente, ¿no? Como desarrollo territorial le llamarán a día de hoy. Bien, hablamos un poco de la vida de Platón y de los acontecimientos que le ocurrieron, ¿no? A lo largo del desarrollo de sus obras. Primero, en los textos de juventud podemos ver enumerados aquí, que creo que no es lo más relevante de la vida de Platón, las primeras obras que fue desarrollando. Podemos ver, por ejemplo, que en el apartado número 8 de la primera parte de la juventud, Platón ya va desarrollando su primer libro de la República, ¿no? Porque los otros se dan más que todo en su periodo de madurez. Entonces, en este primer libro de la República, que va a ser un libro que Platón va a ir corrigiendo a lo largo de su vida, vamos a repasar algunos pasajes en los cuales podemos ver qué conceptos se tienen, ¿no? Por justicia, por vida buena, por ley y por político. Bueno, entonces recordemos que cuando Platón es joven, cuando Platón cumple 20 años, ya la democracia en Atenas estaba en decadencia, ¿no? El ciclo de Pericles ya está culminando
y cuando ya Platón tiene 20 años y tiene la edad para poder participar, digamos que puede tener voz, más no voto, porque a los 30 años es que se podía tener voto, Platón va a notar que, bueno, termina el ciclo de Pericles, Atenas pierde la guerra del Peloponeso contra Esparta, y entonces empieza la tiranía el gobierno de los 30 tiranos. Y para su mala suerte, bueno, queda frustrada, ¿no?, la participación de Platón en la democracia. Así que, bueno, se dedica a impartir, bueno, allá a desarrollar sus primeros escritos, ¿no? Recuerdo que Cármides y Ditión, si no me equivoco, mueren en las guerras del Peloponeso y Platón les dedica estas obras. Más adelante, en la transición, van a ser años en los que Platón se dedica a impartir clases en la academia, y ya en la época de su madurez va a escribir los demás libros de la República. Los demás libros de la República eh, no los vamos a tomar tanto en cuenta porque hemos elegido fragmentos que intentan sintetizar varios aspectos de la vida de Platón. Pero un dato que no es menor en la vida de Platón en su época de madurez es que aproximadamente a los 60 años, eh, el rey de Siracusa, o el tirano de Siracusa, mejor dicho, Dionisio, eh, bueno, Platón se muestra, digamos, propenso a ofrecerle su ayuda como filósofo, a ver si este tirano era propenso o tenía la voluntad, ¿no?, de aprender filosofía y poder ser un buen gobernante, ¿no? Lo que Platón entendía como un buen gobernante. Antes de continuar con esta parte, cabe decir también que cuando, que cuando Platón ya cumple 30 años y el gobierno de los 30 tiranos culmina, la democracia regresa. Regresa, pero sin embargo va a decir Platón que se corrompe. Se corrompe porque lamentablemente es aquí cuando él conoce a Sócrates y Sócrates es condenado a muerte, ¿no? Entonces, una decepción más en el lado anímico de la vivencia de Platón, ¿no? Es así que podemos decir que estos acontecimientos, la muerte de Sócrates, su frustrada participación a los 20 años en la iglesia, y por otra parte, cuando se ofrece a un rey a asesorarlo filosóficamente, lamentablemente el rey de Siracusa que está en Sicilia, pretende prescindir de él y lo convierte en un esclavo y lo vende a los espartanos, ¿no? Recordemos que los espartanos estaban en conflictos bélicos con Atenas. Entonces, para la suerte de Platón, cuando es vendido a los espartanos, un amigo se entera, un amigo de Platón se entera de esto, y muchos amigos de Platón deciden pagar, ¿no?, por liberarlo, y lo liberan efectivamente. Ya en esta época ya Platón estaba bastante mayor. De hecho, el político lo escribe para el tirano, ¿no? Para el tirano de Siracusa, Dionisio, y de cierta manera hay una decepción aquí con la democracia para Platón. Por otra parte, Platón decide regresar a la academia, seguir impartiendo clases, y se le presenta nuevamente la oportunidad de impartirle clases a Dionisio II, y bueno, finalmente se publican sus últimas obras, ¿no? Critias, Timeo, Filebo, y ya tras su muerte, las leyes, ¿no? Las leyes, y póstumamente también se revela de que existen muchas cartas de Platón para con sus coetáneos, ¿no?, para con sus contemporáneos, afirmando cosas como que el examen perfecto para saber si alguien debe dedicarse a la política o puede dedicarse a la política es que cuando tú le explicas a alguien lo que es la filosofía, y prefiere la política en lugar de la filosofía, cuando le explicas lo que la filosofía requiere, todo el esfuerzo que requiere y que no vale la pena vivir de otra manera y prefiere la política antes que eso, es un test preciso para saber si alguien puede dedicarse a la política o a la filosofía. Entonces, más adelante,
Platón va a decir que el político, bueno, la misión del político de alguna manera es influenciar en la polis en torno al bien común, ¿no? Veremos más adelante que la idea de bien común es una idea bastante, la idea de bien es una idea fundamental en la filosofía de Platón, ya que el bien es algo que es previo a la ley. Y ya veremos más adelante cómo se da este debate entre, en el libro de la República, en el primer libro de la República de Platón, cómo se da este debate entre Sócrates como personaje y Trasímaco, si no me equivoco, como el sofista, ¿no? El sofista de turno, digámoslo así. Bien, aquí podemos ver a la izquierda el cuadro de Jacques-Louis David, ¿verdad? Es del periodo de la Revolución Francesa, lo pueden googlear, y es la escena cuando Sócrates está a punto de tomar la cicuta, ¿no? Que bueno, eso es más que todo parte de lo que es la apología a Sócrates, pero aquí está para graficar, ¿no? Sócrates es quien hoy está levantando el dedo, evidentemente, y por otro lado Trasímaco, que es el retórico de turno. Entonces, van a tener un debate bueno, voy a tener el placer de poder comentárselos, poder leérselos, y también me pueden acompañar, si en caso cuentan con la edición de Gredos, podemos ir a la página 77 del primer libro de la República, párrafo 339A. Entonces, si me permiten, aquí estamos. Entonces, vamos a ver. Mm, Cada gobierno implanta las leyes en vista de lo que es conveniente para él. Bien, a ver, empezaremos con las afirmaciones que da Trasímaco. Si no me equivoco, dirá Trasímaco: de este modo, pues, cada gobierno implanta las leyes en vista de lo que es conveniente para él. La democracia, leyes democráticas. La tiranía, leyes tiránicas. Y así las demás. Una vez implantadas, manifiestan lo que conviene a los gobernantes y lo que le parece justo a ellos mismos para con los gobernados. Y al que se parta de esto, lo castigan por infringir las leyes y obrar injustamente. Esto, mi buen amigo, diciéndole a Sócrates, es lo que quiero decir. En todos los estados es justo lo mismo. Lo que conviene al gobierno establecido, que es sin duda el que tiene la fuerza, de modo tal que, para quien razone correctamente, es justo lo mismo en todos lados, lo que conviene al más fuerte. Entonces, aquí vamos a empezar a ver que para Trasímaco, lo que es, el buen gobierno es lo que atañe al más fuerte, lo que Nietzsche va a llamar la voluntad de poder, ¿no? Al final serán los vencedores de las guerras los que escriben las verdades. Esa es más o menos la posición que tiene Trasímaco. Entonces contesta Sócrates: ahora he comprendido lo que quieres decir. Si es verdad o no, trataré de comprenderlo. Entonces, Trasímaco, también tú has respondido que justo es lo que conviene, aunque a mí me habías prohibido que contestara eso. Si bien a lo dicho en ese momento añades ahora que lo es para el más fuerte. Un añadido probablemente insignificante, dijo burladamente Trasímaco. Ahora Sócrates: todavía no está claro si es importante, pero lo que está claro es que hay que examinar si lo que dices es cierto. Porque estoy de acuerdo en que lo justo es algo conveniente, pero tú has añadido a esto la afirmación de que es conveniente para el más fuerte. No es lo mismo. Y esto lo ignoro y debo examinarlo. Pues examínalo, responde Trasímaco. Eso haré. Dime ahora, dice Sócrates, ¿no? ¿No afirmas también que es justo obedecer a los gobernantes? Ciertamente que lo afirmo, dirá Trasímaco. Veamos pues, ¿son infalibles los que gobiernan en cada estado o pueden equivocarse? Pregunta Sócrates. No cabe duda que pueden equivocarse, dice Trasímaco. Por ende, cuando se abocan
a implantar leyes, unas las implantan correctamente y otras incorrectamente. Eso creo yo, dice Trasímaco. Ahora bien, dice Sócrates, implantarlas correctamente significa implantar las que les convienen a ellos mismos e incorrectamente las que no le convienen. ¿Así lo entiendes? Así lo entiende, dice Trasímaco. Pero una vez implantadas, los gobiernos deben acatarlas y eso es lo justo. Claro que sí, dice Trasímaco. En tal caso, es justo no solo hacer lo que conviene al más fuerte, de acuerdo con tu argumento, sino también es justo lo contrario, hacer lo que no le conviene. Pronto aclararemos esta parte y veremos por qué las preguntas planteadas en la PPT, ¿no? ¿Qué dices? Dice Trasímaco. Lo mismo que tú, dice Sócrates. Pero examinémoslo mejor. Por un lado, hemos acordado que los gobernantes ordenan a los gobernados que hagan ciertas cosas y a veces se equivocan respecto de lo que es mejor para sí mismos. Por otro lado, hemos concordado en que es justo que los gobernados hagan lo que les ordenan los gobernantes. ¿No hemos convenido ambas cosas? Dice que sí, Trasímaco. Entonces, aquí el quid del problema. Piensa también que has estado de acuerdo en que es justo hacer lo que no conviene a los gobernantes, cuando los gobernantes, sin querer, ordenan algo malo para sí mismos. Es decir, si el gobernante se puede equivocar, puede emitir una ley que vaya en contra de sus propios intereses, porque el gobernante, obviamente, no es perfecto. No toda ley es justa, pero para Trasímaco sí, porque la voluntad de poder hará que esta ley sea justa. Entonces, sigamos. Entonces, sapientísimo Trasímaco, ¿no resulta así forzosamente que es justo hacer lo contrario de lo que tú dices? En efecto, de lo que afirmas resulta, sin duda, que se ordena a los más débiles que hagan lo que no conviene al más fuerte. Es decir, el gobernante puede equivocarse y emitir una ley que vaya en contra del propio gobernante. Sí, por Zeus, Sócrates, exclamó Polemarco, que estaba de testigo. Pero bueno, el punto que queríamos probar es el siguiente. Esta discusión que se tiene entre Sócrates y Trasímaco es una discusión acerca de la dignidad humana o de la ley natural, o del derecho positivo y el derecho, del ius positivismo y el ius naturalismo, para los que son de derecho. ¿Cómo así? Para Trasímaco, mientras el gobernante emita la ley va a tener justicia, derecho positivo. Por otra parte, Sócrates va a decir que puede equivocarse, por lo tanto, hay un trasfondo a la ley. ¿Y cuál es este trasfondo? La justicia, va a decir Sócrates, entendiendo la justicia como apegarse al buen vivir y entendido desde la política como el buen gobierno. Por lo tanto, para Platón, que escribe este pasaje, el gobernante puede ser tan bueno como malo, pero siempre manejándose en el ámbito de la república. Y la república es el gobierno, básicamente, para Platón, es el gobierno de las leyes, pero de las leyes justas, no de cualquier ley, pero para lo cual tiene que haber un gobernante que actúe conforme a los intereses de sus borregos, dirán más adelante, como veremos en otro pasaje. No cualquier ley puede ser justa, ¿no? Entonces, conforme a la pregunta, ¿cómo vivir bien? Dirá Sócrates. Sócrates dirá, vivir bien, ser justo. Por otra parte, Trasímaco representa el paradigma opuesto. Trasímaco va a decir, Trasímaco es el paradigma del, del político de hoy en día con una capacidad de elocuencia brillante. Ya vamos a ver cómo es que Trasímaco justifica vivir una vida egoísta, que es lo que él siente que es el buen vivir, ¿no? Porque cuando vivimos una vida egoísta, dirá Trasímaco, podemos obtener lo que queremos, ya sea de buena manera o de mala manera. Y en ese mundo, en un mundo donde hay gente que puede conseguir lo que quiere y puede someter a los otros, bueno, los que son justos van a ser sometidos, los que son injustos van a ser los sometedores. Es así como Trasímaco va tejiendo, ¿no?, sus argumentos. Lo justo o la ley, ¿qué es, qué es anterior a, ¿qué es anterior a la ley o qué es anterior a lo justo, ¿no? ¿Es antes la ley o lo justo? Bueno,
Sócrates dirá que el hecho de que el gobernante emita la ley no quiere decir que necesariamente sea justa. La justicia tiene que ir de acuerdo a lo que Sócrates y Platón definen como el bien común, ¿no? Este bien común que lo vamos a encontrar a través del diálogo, de la dialéctica, ¿no? Entendida como diálogo en búsqueda de una verdad común. Esta verdad común será el bien común que van a descubrir, digamos, ¿no? Los dialécticos, los filósofos, pero que es un bien que es ajeno a nosotros, ¿no? Nosotros no podemos tener el bien, simplemente el bien está ahí, aparte de nosotros, y podemos participar en él, dirá Platón. Ahora, entonces, el bien, la idea de bien, como será para Sócrates lo que fundamente su ética personal, la idea de cómo vivir bien, y la voluntad de poder será lo que fundamente lo que es vivir bien para Trasímaco, que es el egoísmo. Bien, entonces, la justicia, entonces, en última instancia, está fundamentada en la ética o en la política. Entonces, para Sócrates, la justicia se va a basar en la ética, ¿no? Algo que es previo a la ley. La ley no decide lo que está bien y está mal, como dirán algunos y positivistas, como Hans Kelsen, tal vez, o como Hobbes. Por otra parte, la justicia no va a ser política, ¿no? Como plantea Hobbes o Hans Kelsen, sino va a ser ética. Va a haber un concepto ético previo que va a fundamentar a la justicia, que es el bien. Entonces, aquí podemos pasar a la segunda parte de la lectura de estos pasajes, ¿no? Quienes cuenten con la edición de Gredos, como digo, pueden ir a la página 84, párrafo 343. Bien. A ver. Dirá Trasímaco, ¿por qué crees que los pastores y los boyeros atienden al bien de las ovejas y a las vacas? Aquí está haciendo una similitud, Trasímaco, entre las ovejas y los humanos, ¿no? Aduciendo de que el gobernante debe actuar conforme a lo que es mejor para él mismo, el egoísmo, no necesariamente para lo que es mejor para la polis o para los gobernados. Entonces, en este sentido, Trasímaco está argumentando de manera muy coherente, ¿no? ¿Por qué crees que los pastores y los boyeros atienden bien a las ovejas y a las vacas, y las engordan y cuidan mirando a otra que al bien de los amos y al bien de ellos mismos, dirá? Es lo que impera. Él dirá que lo hacen para comérselos, ¿no? Si tratamos bien a las vacas es para comérnoslas, no porque queremos tratar bien a la vaca, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hombre ya no es un fin en sí mismo, es un medio para otro fin. Entonces, digamos que en cierto sentido hay una gran diferencia aquí, como Trasímaco argumenta, utilizando la metáfora, ¿no?, de los borregos, muy diferente a la que utiliza, por ejemplo, Jesucristo, cuando argumenta de que no podemos, o sea, darle cualquier trato a nuestro, o sea, como pastor no le podemos dar cualquier trato a nuestras ovejas, si no es por el bien de las ovejas mismas. O sea, Jesucristo en ningún momento deja de lado la dignidad humana en ese sentido, pero Trasímaco va a decir que simplemente gobernamos a nuestros gobernantes para obtener un beneficio de ellos, no porque sea lo correcto. Bien, entonces continuamos con la lectura. Así como también estimas que los gobernantes de los estados piensan acerca de los gobernados de otro modo que lo que se ha establecido respecto a las ovejas, y que los atienden día y noche de otra manera que de aquella que les aprovechará a ellos mismos. Y ha sido tan lejos en lo concerniente a lo justo y a la justicia, a lo injusto y a la injusticia,
que desconoces que la justicia y lo justo es un bien en realidad ajeno al que lo practica, ya que es convenientemente para el más fuerte que gobierna, pero un perjuicio propio del que obedece y sirve. Todo esto lo va a decir Trasímaco. Y que la injusticia es lo contrario y gobierna a los verdaderamente ingenuos y justos. Como él mismo está diciendo, los injustos gobernarán a los justos en un mundo en el que se permite a los injustos hacer lo que quieran. Y con los gobernados hacen lo que conviene a aquel. Claro, los gobernados hacen lo que conviene a aquel que es más fuerte y al servirle hacen feliz a éste, más de ningún modo a sí mismos. Es necesario observar, dirá Trasímaco, mi muy cándido amigo Sócrates, que en todo sentido el hombre justo tiene menos que el injusto. En primer lugar, en los contratos entre unos y otros, allí donde éste se asocia con aquel, es decir, donde se asocia el justo con el injusto, al disolverse la asociación, nunca hallarás que el justo tenga más que el injusto, sino menos. Es decir, el justo va a salir perdiendo. Después, en los asuntos concernientes al Estado, dirá Trasímaco, cuando se establecen impuestos, aunque sus bienes sean iguales, el justo paga más y el injusto paga menos. Pero cuando se trata de cobranzas, aquel no recibe nada. Este cobra mucho. Es decir, el que cobra mucho es el injusto y el otro no recibe nada, el que es justo. Y cuando cada uno de ellos ocupa un cargo, al justo le toca, a falta de otro perjuicio, vivir miserablemente por descuidar sus asuntos particulares. Miren lo que dice. O sea, si soy justo como gobernante, estoy desatendiendo mis ambiciones personales. Y cuando cada uno de ellos ocupa un cargo, al justo le toca vivir miserablemente por descuidar sus asuntos particulares, sin obtener provecho alguno de los asuntos públicos, en razón de ser justo. Y además de eso, es aborrecido por sus parientes y conocidos por no estar dispuesto a hacerles un servicio al margen de la justicia. Al injusto le sucede todo lo contrario. Hablo de aquel al que hace un momento me refería, que es capaz de alcanzar los más grandes privilegios. A este debes observar si es que quieres discernir cuanto más le conviene personalmente ser injusto que justo. Entonces, hasta aquí queda lo suficientemente ilustrado cuáles son las posiciones entre Trasímaco y Sócrates, ¿no? Por un lado, la atenuación del egoísmo en Trasímaco, incluso como gobernante, y por otro lado, incluso sus metáforas, ¿no? Por otro lado, Sócrates, quien proyecta, ¿no?, la conciencia de Platón y todas sus vivencias con el tirano de Siracusa, con la muerte de Sócrates, el verdadero, el real, ¿no?, porque este es simplemente un personaje de novela, digamos, y también su participación frustrada en la iglesia. Todo esto va a derivar en que todo esto signifique que es lo injusto, ¿no?, para Trasímaco. Recordemos que, en última instancia, lo justo va a ser el modelo de sociedad conocido como la república monárquica para Platón, pero no cualquier tipo de monarquía. Una monarquía, vamos a ponerlo de esta manera, en la cual gobierna la ley, como decir, el rule of law, pero teniendo en cuenta que un monarca es quien debe dirigirlos. Y este monarca no puede actuar de cualquier manera. Tiene que actuar conforme a las virtudes que se van a señalar no solamente en esta obra, sino en otras como como el Timeo, como Apología a Sócrates. Entonces, los principios de la democracia ateniense, como existían en aquella época, serán rechazados por Sócrates y preferirá la figura del conocido filósofo rey, ¿no?, pero que no puede actuar de cualquier manera, ya que el filósofo rey tiene que actuar desde la episteme. La episteme para los griegos no significa lo que significa para nosotros hoy en día. O sea, cuando hablamos de epistemología,
hablamos de teoría del conocimiento, pero para los griegos no significa episteme, conocimiento, nada más. Es un conocimiento aunado a la virtud. ¿De qué virtudes, de qué virtudes podemos estar hablando en este caso? Bueno, la prudencia, la mediocridad entendida como el gobierno del término medio, no excederse en los placeres de la vida, ni tampoco, digamos, tener que vivir como un mártir, ¿no? Entonces, es en este contexto, es bajo este régimen de ideas que Platón va a plantear la República. Porque ya, como muchos autores han propuesto últimamente, afirman, ¿no?, que Platón quiere proponer un comunismo de cierta manera, pero, claro, Platón lo propone, pero no como se entiende de manera moderna, ¿no? No como un comunismo marxista o el que plantea Slavoj Žižek, sino eh, simplemente una redistribución de quienes tengan mayor cantidad de propiedades, porque entenderá que el bien es ayudar al desfavorecido, no ayudarse a uno mismo, como lo entiende Trasímaco, sino es ayudar al desfavorecido, como lo plantea Sócrates y Platón, ¿no?, en el primer y en el primer libro de la República, en realidad, porque creo que estos pasajes son los que representan mejor las ideas de Platón. Y claro, por ejemplo, en la República, en toda la obra de la República, se exponen como 23 conceptos de justicia diferentes. Claro, son discutidos, pero creo que este concepto de cómo gobernar y cómo debe gobernar el gobernante son los que me parecen más fieles a cómo plantea la República Platón, cómo plantea la labor del legislador, cómo plantea la posición del monarca también, de lo que es la ley en torno a la justicia como algo previo y algo que es previo a la justicia, el bien, ¿no? El bien entendido como una categoría, como la categoría. O sea, es decir, que hay cosas que son buenas en sí mismas. No es que por consenso podemos decidir lo que es el bien. Para Platón, el bien es trascendental, ¿no?, como diríamos hoy en día, y no se puede decir por consenso, como por ejemplo plantea Jürgen Habermas, que, que básicamente su ética es la ética del consenso, es decir, mientras todo pase por los procedimientos de la democracia deliberativa, se considerará justo, ¿no?, siempre y cuando sea consensuado. Sin embargo, el pensamiento de Jürgen Habermas es una manifestación más del derecho positivo, ¿no? Es como una teoría política del derecho positivo. Mientras que Platón va a ser, en términos modernos, digamos, del equipo de los ius naturalistas, ¿no?, en el cual va a considerar que hay un buen vivir, hay un concepto de bien que es ajeno a nosotros y que lo vamos a ir descubriendo, ¿no?, mediante la dialéctica. Entonces, ¿qué conclusiones podemos derivar de todo lo que hemos expuesto el día de hoy? Bueno, que la transición del mito al logos griego es una aplicación de esquemas geométricos heredados de África, ¿no? Es en África que se dan los primeros desarrollos de la geometría por parte de los egipcios. Y, bueno, Sócrates y Platón, si no me equivoco, ambos fueron a Egipto a recibir lecciones de diverso tipo, y evidentemente la cultura egipcia influyó bastante en Sócrates, ¿no?, perdón, en Platón. Y Platón es en ese sentido que intenta darle, a través de la geometría, un giro al sistema filosófico, porque recordemos que muchos entienden la filosofía como un sistema de ideas que se basa en principios. Y recordemos que esto es la geometría, ¿no? La geometría es un conjunto de principios que no se contradicen entre sí y que desarrollan a partir de ahí fórmulas matemáticas. En segundo lugar, no dejar de lado lo que le pasó a Platón en su vida. La muerte de Sócrates, en primer lugar, ¿no?
con, bueno, la condena a muerte de Sócrates, ya con el retorno a la democracia en Atenas. La guerra del Peloponeso, que marcó el gobierno de los 30 tiranos, que dejó sin democracia, sin poder practicar sus primeros años, ¿no? En la iglesia, la democracia para Platón, y que podríamos deducir que hay cierta frustración por parte de Platón en este aspecto, ¿no? Sabemos que para Platón, la democracia no era como que el fin de la historia o el mejor gobierno posible. Sin embargo, Platón decía, ¿no?, en sus cartas, si no me equivoco, la séptima, que se descubren póstumamente, que comparado con la tiranía con el gobierno de los 30 tiranos, o sea, la democracia era la edad de oro, la democracia de Pericles. Y es así como el ciclo de Pericles se bautiza como la edad de oro, ¿no?, en Atenas, pero ya era un periodo de decadencia de la democracia, ¿no?, donde estaba corrompiéndose. Es así que propone su planteamiento político es la república. Entendiendo la república, su misión fundamental va a ser la de educar a la polis, para que la polis pueda tener, por así decirlo, conciencia de las virtudes que debe ejercer, y tanto como gobernados como gobernantes, ¿no? Platón, en libros como La República, va a hacer un planteamiento de una moral intelectualista. Platón va a decir aquí que nadie hace el mal por tener una mala intención, sino es por ignorante. Y el que hace el bien lo hace porque conoce las virtudes y sabe que es lo más conveniente para todos, ¿no? Hoy en día sabemos que no necesariamente es cierto, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener la información necesaria para hacer el bien, pero con esa información privilegiada puede hacer mal, lo puede hacer mejor incluso sabiendo lo que es el bien, ¿no?, sabiendo lo que es conveniente. Y también hay gente que se equivoca, que tiene buenas intenciones, buena voluntad, pero sin embargo ignora cuáles serían los caminos correctos para seguir una buena vida, como dirá Platón. En tercer lugar, el pensamiento político se caracteriza por legitimar su sistema político, ¿no? La monarquía, la monarquía teocrática en el periodo previo a los filósofos griegos, y luego, o sea, en un primer lugar estarán, digamos, los preplatónicos, o perdón, las culturas como la egipcia, las culturas como la africana, van a fundamentar su política en una cosmogonía. Pero a partir de los griegos, la fundamentación de la política se va a dar en torno a la metafísica. Entonces, cuando ya no es una cosmogonía, ya no hay una historia que fundamente la política, sino son conceptos. Son conceptos unívocos, atemporales, los que van a fundamentar la democracia más adelante, que luego va a intentar superar Platón con la República. Por último, las vivencias, ¿no? Las vivencias que vivió Platón, pero en torno a lo que es la política práctica, ¿no? Como asesor, se podría decir hoy en día, de Dionisio en Siracusa, que está en Sicilia, y que lamentablemente va a terminar mal, ¿no? Va a terminar siendo una experiencia catastrófica para Platón, decepcionante, donde incluso termina siendo esclavizado y vendido a los espartanos. Sin embargo, nunca pierde, ¿no?, su esperanza de que haya gobernantes que puedan cumplir a cabalidad los planteamientos, ¿no?, llevados a cabo por lo que él considera que puede ser un filósofo rey, un filósofo que practica el gobierno conforme a sus virtudes. Entonces, las ideas filosóficas de Platón tuvieron muchas implicaciones en la historia de la filosofía. Hay una parte de lo que entendemos hoy como república que viene de Platón, y su desarrollo también de la ley, que desarrollarán filósofos como Cicerón más adelante, los latinos, la justicia no como proportio.
Y igualmente habrán discrepancias siempre habrán discrepancias. Sí, el estudio de Platón, o sea, los estudios platónicos no culminan así de fácil. Esta no es la última interpretación de lo que quiso decir Platón con pensamiento político, sino que siempre habrán nuevas interpretaciones, ya que la obra de Platón es bastante amplia y gracias a Dios tenemos el privilegio de poder tenerla por escrito, ¿no? Lo que no pasa con Aristóteles. La metafísica de Aristóteles, por ejemplo, es un conjunto de apuntes de clase que Aristóteles mismo no lo escribió, pero los libros como La República los escribió Platón mismo, ¿no? Entonces, es así que es más difícil encontrar la psique de Aristóteles en su obra, y es por eso que hemos elegido a Platón, porque Platón tenemos más rudimentos históricos, sabemos que fue así a Siracusa, sabemos quién fue su esposa, quién fue su madre, que conoció a Sócrates, ¿no? Que conoció a Heráclito, etcétera. Conforme a la justicia, para Platón el gobierno debe basarse en el consentimiento y la armonía con el verdadero conocimiento de las virtudes. Y esto es importante, ya que si el rey filósofo no conoce la virtud, es imposible ponerlo en práctica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas virtudes? Bueno, varios diálogos van a discutir la ética de Platón, ¿no? Van a discutir lo que es la virtud, el vicio, el placer, el dolor, pero el concepto fundamental es el bien y la justicia en segundo plano, ¿no? Ahora, en el Gorgias, por ejemplo, podemos ver que Platón eh, arguye contra la identificación del bien con el placer y va a intentar debatir contra los, digamos, hedonistas de la época, ¿no? Como Diógenes Laercio, por ahí. Van a haber diversos tipos, ¿no? de hedonistas en esta época. En el Fileo, ya para intentar culminar, ¿no? la parte ética de su obra, para intentar cerrar la idea de lo que es el bien para Platón, se afirma que la vida buena no puede prescindir tampoco de la inteligencia ni de los placeres, ¿no? Y que la proporción con la que se mezclan estos componentes procede de la inteligencia. Ahora, como mencionábamos anteriormente, Sócrates propone un intelectualismo moral en el cual no existe ignorante bueno, y que todo sabio es bueno. Entonces, digamos que esta visión ya fue superada más adelante por otros filósofos como Zenón, por ejemplo, como Cicerón, como incluso podríamos decir a Adam Smith, son quienes discuten este intelectualismo moral de Sócrates. Entonces, en ese sentido, no habrá mala intención por parte del ignorante. También va a pretender sentar la ética sobre bases sólidas, apartándose del relativismo de personajes como, por ejemplo, Trasímaco, ¿no? El relativismo de los sofistas, ¿no? Y la ética de Platón tendrá como objetivo estudiar cómo el ser humano puede acercarse al mundo de las ideas a través de la idea de bien, ¿no? Una idea que podemos decir que es trascendental, que es ajena al hombre, y que el bien supremo del hombre se puede decir que es el desarrollo auténtico de su personalidad racional. Es como decir que el bien para el hombre es, o para el humano, es humanizar, su propia humanización, ¿no? Es alcanzar la cúspide de sus facultades intelectivas y racionales y morales. La ética de Platón es una ética que establece que el fin de todos los humanos es alcanzar la felicidad, ¿no? Lo que en griego se denomina eudaimonía. Si no me equivoco. La felicidad será el fin de la vida humana y consiste en actuar de acuerdo a nuestra propia naturaleza, buscando la perfección mediante el equilibrio, otra vez este concepto tan relevante en la filosofía griega, del alma a través de las virtudes, ¿no? Por lo tanto, la felicidad y la virtud están estrechamente vinculadas
y las virtudes cardinales platónicas ya expuestas en su política, en la república y en las leyes van a ser la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaríamos con la exposición del pensamiento político de Sócrates, intentando abordar sus vivencias, sus experiencias, así como pequeños fragmentos en donde se exponen sus ideas más relevantes y que espero que puedan ser ilustrativas para, para, para quienes venimos repasando de manera continua el pensamiento político desde la antigüedad hasta la modernidad, ¿no? Por mi parte, eso sería todo. Dante, si hay alguna pregunta, para mí sería un placer. Sí, primero que nada, muchas gracias por esta lúcida exposición de parte tuya acerca del pensamiento antiguo el pensamiento político antiguo, ¿no? La primera pregunta que me surge es, ya que en esta exposición, en esta sesión, se ha hablado de Platón y se ha tocado casi exclusivamente la obra platónica, ¿dirías que todo el pensamiento político antiguo se centra o debería centrarse en este caso en la obra platónica? Porque, por ejemplo, Aristóteles en su política manifiesta ciertas cosas, divergencias con Platón, ¿no? Por ejemplo, no propone la república tal como lo propone Platón. Y entonces también hay otros autores que que tienen una mirada un poco distinta a Platón respecto a sus planteamientos, no sé si decirles políticos o éticos, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿todo el pensamiento antiguo debería centrarse o se centra en Platón? Y asimismo animo a los demás a que puedan participar de manera escrita o levantar la mano para darles el pase. Es una muy buena pregunta, ¿no? Primero decir que a partir de los griegos el pensamiento político se va a fundamentar en la ética, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro de la República se va a dar una explicación de qué es la vida buena de una manera, digamos, de manera micro, ¿no? En casos en los cuales, por ejemplo, se conversa sobre si sería justo o no sería justo tratar bien o tratar mal a un amigo, y luego más adelante se va ascendiendo a un nivel más macro hasta llegar a lo que, a los, digamos, a los deberes que debe tener un Estado, ¿no? El Estado republicano, digamos, en este sentido. Claro que Estado es un concepto que se desarrolla a partir de Maquiavelo, ¿no? Ellos no entendían esto en términos de Estado, sino en términos de polis o de gobierno. Entonces, eh, el pensamiento político de Platón es de extrema relevancia para todo el pensamiento contemporáneo, ya que hay filósofos que afirman que, por ejemplo, como Whitehead, que la filosofía occidental es simplemente notas al pie de página de la obra de Platón. Es porque es aquí, quise, por ejemplo, en el debate de Sócrates contra Símaco, incluso dar a entender que, por ejemplo, hay debates sobre lo que podría considerarse derecho positivo y derecho natural dentro de la vida, dentro de la obra de Platón. O, por ejemplo, leyendo el Crátilo, si no me equivoco, el Crátilo, hay un debate entre dos personajes donde se debate cuál es la naturaleza del lenguaje. Y esto trae de colación lo que hoy en día se denomina como la filosofía del lenguaje, ¿no? Incluso podremos aunarlo a lo que es el debate del lenguaje inclusivo. Entonces, es, o sea, es de tal relevancia, es de tal trascendencia el pensamiento de Platón que llega hasta nuestros días, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera estudiar ciencias sociales, filosofía, ciencia política, tiene que tomar en cuenta el pensamiento de Platón, no solamente por ser tan amplio, riguroso y trascendental, sino también porque él mismo lo escribió. No es como la obra aristotélica, en la cual son, digamos, testimonios indirectos de sus clases, sino el Platón mismo pudo escribir muchas de sus obras. Ahora, en el pensamiento político antiguo, yo quiero decir que no es el único paradigma que tenemos que tomar en cuenta. Por eso es que en la primera clase hago una pequeña exposición de cómo se desarrollaba la política antes de los griegos. Por eso quise
llevar este curso, porque no es filosofía política o historia de la filosofía política, es historia del pensamiento político. Entonces, alguien podría decir, Moisés no tenía una filosofía, o los africanos de la África de la negritud, aproximadamente en el 500 antes de Cristo, no tenían una filosofía política, no tenían una filosofía política, pero podríamos decir que tenían un pensamiento político. E incluso yo me atrevo a afirmar de que sí tenían una filosofía política, porque la primera filosofía, como digo, que es sistemática y se basa en principios, es la geometría. O sea, es la primera forma de pensamiento basada en principios y que se sistematiza y que da lugar a la filosofía griega. Es por eso que expongo que desde el concepto de uno, que es ontológico, se va a derivar una forma de pensar al mundo de manera geométrica y ya no de manera aritmética. Ya no simplemente le vamos a dar significado a las cosas, sino vamos a pensar su relación entre ellas como objetos. Y esto va a dar lugar a que, por ejemplo, la iglesia esté en el medio de la polis, en el centro, y no en la periferia, no en cualquier lado. ¿Con qué finalidad se da que la iglesia esté en el centro de la polis? Para que pueda guardar cierta equidistancia, para que todos los pobladores de la polis puedan guardar equidistancia respecto a de la fuente del poder, ¿no? El kratos de la polis. Entonces, los historiadores de la religión como Mircea Eliade nos revelan de que el pensamiento previo a los filósofos griegos también tenía rudimentos filosóficos, ¿no? Ya sea en Egipto, con ciertas leyendas, ya sea en Babilonia, por ejemplo, ya sea en la África que está cerca a la línea ecuatorial, lo que Enrique Dussel va a llamar el África de la negritud, van a tener ya nociones como cosmogonías que luego van a derivar en planteamientos más sistemáticos, cada vez más sistemáticos, hasta llegar a Egipto, ¿no? Y en Egipto ya se da el desarrollo de la geometría, no por, digamos, ambiciones intelectuales, sino por ambiciones políticas. Es decir, para cobrar impuestos se necesitaba llevar cierta contabilidad. Para demarcar ciertos territorios se necesitaba cierta geometría. Entonces, es así como los primeros desarrollos en el álgebra y la geometría se dan en Egipto, pero no se dan para fines intelectuales necesariamente, sino para fines políticos. Y luego Sócrates, perdón, Platón, va a Egipto, tiene influencia egipcia. Creo que Derrida es quien define a Platón como un pensador egipcio, y en su obra La farmacia de Platón intenta dilucidar cuáles son estos rudimentos que sigue llevando Platón, tanto del mundo helénico, del mundo griego, como del mundo egipcio, ¿no? Entonces, formas de pensar la política que no sean la griega son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a regresar a la primera PPT, si no me equivoco. Número 4 es el que me parece importante. Cuando los griegos quieren dar conceptos arquetípicos, intentan dar un concepto que, digamos, se va a pulir hasta llegar a la perfección máxima, por así decirlo. Entonces, el hombre es un animal social y político. Eso es innegable, es una verdad innegable simplemente. Mientras, por otro lado, bueno, entonces esta conceptualización unívoca se va a dar dentro de la metafísica y la ontología. Esto es lo que va a definir, lo que va a fundamentar la política, la metafísica. Pero tiene un defecto lo unívoco, ¿ya? Que es que, como son términos precisos, no todo el mundo los puede aprender. ¿Cuál es lo útil del mito como conceptualización polisémica? Que al tener espacio para la libre interpretación del pueblo, por así decirlo, del pueblo hebreo, por ejemplo, en las metáforas de Moisés, pueden ser entendidos fácilmente y no necesitan mayor desarrollo y logran unificar los conceptos de justicia de un pueblo. En cambio, o sea,
los hebreos no necesitaban saber metafísica para saber lo que Moisés quería decir con lo bueno, lo malo, ¿me entiendes? Su concepto polisémico, que, por ejemplo, hoy en día podemos ver con la conocida categoría de pueblo, ¿no? ¿Qué se entiende como pueblo? Entonces, muchas veces renegamos los que estudiamos ciencia política y decimos, ya, pero ¿para ti qué es el pueblo? Entonces, pero a la que queremos llegar es a una definición unívoca de pueblo. ¿Me entiendes? El pueblo es esto y no es esto. Entonces discriminamos lo que no es el pueblo, por así decirlo. Pero en la política práctica, a la hora de articular un discurso político, cuando Pedro Castillo, por ejemplo, usa la palabra pueblo, lo está haciendo de manera polisémica. El pueblo no tiene que saber lo que es el pueblo para sentirse identificado, no tiene que saber el concepto arquetípico perfecto de pueblo para sentirse identificado, pero lo unifica. O sea, hay una noción vaga de lo que es el pueblo y es un conocimiento, digamos, que se da en comunidad, ¿no? Es como que yo te digo lo que es el peine, ya sabes lo que es el peine. Entonces, esto da un acceso, no solamente que sea más fácil para quien tú hagas una propuesta política, sino también unifica a una nación. Entonces, cuando vienen los liberales y a hablarnos de, bueno, las teorías del mercado, que pueden, sean ciertas o no, lo que ellos intentan es analizar y discriminar todos los conceptos para, de manera sistemática, describir el concepto, perdón, describir el fenómeno. Pero cuando nos referimos a el sufrimiento del pueblo, las reivindicaciones sociales, o sea, cualquiera con, ni siquiera necesita saber leer ni escribir para entender lo que quiere decir, ¿me entiendes? No necesita saber metafísica para descifrar un discurso polisémico, pero para un concepto metafísico como la inmanencia, bueno, tienes que estudiar metafísica, lamentablemente, entonces eso no va a unificar ningún pueblo, más bien lo va a fraccionar, va a incentivar lo que es el debate. Entonces, ¿qué rescato yo del pensamiento que no es griego y es antiguo? La articulación de un discurso polisémico con la intencionalidad de unificar una nación para tener un proyecto político, tal como lo hizo Moisés. Entonces, eso sería lo que yo rescataría de lo que no es Platón, ¿no? Aparte de Aristóteles, Cicerón, etc. Por eso rescato a Moisés como un pensador político, ¿no? Claro que sus intenciones no eran conscientemente políticas, eran inconscientemente políticas. Entonces ahí nos vamos a una lectura simbólica, no literal, de las escrituras bíblicas. Pero sin salirnos, ¿no? Sin especular tan demasiado. Pero, mira, es muy interesante lo que mencionas justo em, con estas verdades inmutables que da Platón, o mejor dicho, que se desprenden del pensamiento platónico, ¿no? La cuestión de que el hombre es un ser sociopolítico, si es que no me dijiste, una idea que ha trascendido prácticamente desde el tiempo antiguo hasta la actualidad. Y bueno, yo no soy tan adepto a la obra de Platón, pero sí al entendimiento que éste ha tenido. Hay otra pregunta en el chat que dice, ¿Platón solo reconoce a la república como forma de gobierno político? ¿Cuál sería su posición respecto a la monarquía? Claro, vamos a intentar describirlo de una manera sencilla. Eh, Respecto de las formas de gobierno en Platón, Platón va a describir más o menos unas 5 o 6. La que le parece la más razonable es la monarquía, evidentemente. Una monarquía, una república monárquica, o sea, tal como se da, por ejemplo, en Inglaterra, por marcar una similitud anacrónica, ¿no? Eh, por ejemplo, Liechtenstein o Mónaco, ya que parece algo, es algo más parecido, ¿no? Que es una ciudad muy pequeña, pero que tiene príncipes, ¿no? Que tiene principado. La mejor forma de gobierno para Platón es la república monárquica, ¿okay? Con el filósofo rey, que claro, dentro de la obra platónica, o sea, ¿por qué Platón abarca a todos? O sea, es tan trascendental Platón, ¿por qué? Porque discute
el A y el no A, de todo. ¿Ok? Entonces, y de la mejor manera posible, como hemos visto hace un momento, en torno al derecho positivo y el derecho negativo, el derecho positivo y el derecho y al naturalismo, podríamos decirlo, se daba ahí un debate, ¿no? Que me parece que es fructífero, y al deber también del gobernante, ¿no? Con los gobernados. Ahora, esa es la mejor forma para Platón. Luego sigue la timocracia. La timocracia es el régimen militar. Platón, cuando se da el gobierno de los 30 tiranos y no puede participar en la democracia, Platón va a quedar en silencio, no se va a pronunciar respecto a eso, y eso creo que demarca que tampoco no es que estaba en contra de un gobierno militar. Lo que pasa es que un gobierno militar es parecido a una oligarquía, ¿entiendes? Entonces no hay demasiada diferencia. Gobernar una minoría, pero esta minoría puede alcanzar las virtudes de un filósofo rey y poder gobernar a sus gobernados, valga la redundancia, de la mejor manera posible. Lo que sí es, lo que sí es bastante notorio en la obra platónica es que la democracia y la tiranía están tiradas para abajo. La democracia como gobierno del pueblo, yo creo que Platón la menosprecia por lo que le pasa, a Sócrates, que es en el contexto de la democracia, cuando regresa la democracia a Atenas, es que se le acusa a Sócrates de ser un corruptor de jóvenes, y es en el contexto de la iglesia donde se debate si qué es lo que se debe hacer con Sócrates. Y democráticamente se le condena a muerte a Sócrates. Es enjuiciado y, como vimos aquí, vamos a ver, en la imagen de la izquierda podemos ver en el momento en que ya Sócrates tiene que tomar la cicuta, el veneno, para poder morir. Entonces, yo creo o deduzco de que su menosprecio a la democracia viene por este lado, ¿no? En parte, un reproche de juventud que no pudo participar en la iglesia, y cuando regresa a la democracia, regresa con esta mala nueva, ¿no? Que es la muerte de su maestro, el ágrafo Sócrates. Y la tiranía, bueno, evidentemente era algo que a Platón le incomodaba bastante, ¿no? La monarquía la monarquía para Platón va a ser el estado ideal. Bueno, el estado, la palabra estado no, la forma de gobierno ideal para Platón será la monarquía. Y que estará dividido en tres clases sociales: los filósofos, los guardianes y los trabajadores. Ahora, en esta mejor forma de gobierno, todas las cosas han de ser establecidas según el proverbio: todo es común entre amigos. Esto trae a colación el concepto que tienen los griegos, ¿no? De nación. O sea, todo el que no es griego es bárbaro. Incluso todo el que no es ateniense tampoco puede participar en la iglesia, como Aristóteles, que era esta girita. Entonces, era una república la que proponía, pero con un corte también bastante nacionalista, digamos, hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en un fragmento de las leyes, Platón había denominado teocracia a la democracia por estar basado en el teatro y en la palabra pública, ¿no? Igual que los sacerdotes de antaño. O sea, para Platón lo que hacían los sacerdotes era un teatro y un discurso que buscaba avalar a un dios. Y él dice que la democracia es lo mismo, simplemente que el dios son las grandes mayorías, y que toda democracia va a corromperse y volverse una tiranía de la mayoría, ¿no? Entendido. Muchas gracias por esta respuesta, David. A mí me surgió una última pregunta ya para ir finalizando esta sesión del curso. Ahí la persona que te hizo la respuesta te agradece por dársela. Y mi pregunta sería la siguiente, ¿no? Por ejemplo, em, ¿cuándo crees, o según tu perspectiva, que se rompe esta cuestión
o hay esa divergencia entre el pensamiento platónico y el pensamiento aristotélico, que, si es que no me equivoco, lo mencionaste brevemente en en tu exposición, ¿no? Porque es bien conocido, ¿no? Y también como tú mencionaste al inicio, hay una interpretación de que de que Platón está señalando al cielo, el mundo de las ideas, y Aristóteles está señalando a la parte de abajo, algo más terrenal, algo más materialista en términos modernos, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que se da o cómo crees cuál sería el punto de quiebre entre este pensamiento de quien va a ser Platón y su discípulo que va a ser Aristóteles? Y que intuyo, ¿no? Ya para la siguiente sesión se va a ver cómo evolucionó el pensamiento político. A ver, yo creo que una primera ruptura que hay, o una pequeña, o una diferencia que hay entre ambos autores, es que, claro, Platón hace un planteamiento conforme a, digamos, 6 tipos de gobierno. Esto primero vamos a ir al aspecto político. En el aspecto político, para Aristóteles, habrá una degeneración necesaria. Es como decir que hay un ciclo entre eh, la democracia y la demagogia. O sea, la democracia derivará en demagogia, así como la monarquía derivará en tiranía y la aristocracia derivará en oligarquía. Entonces, Aristóteles ve ahí una especie de ciclo político. Ahora, en el ámbito ético, digamos, ¿qué podemos rescatar del ámbito ético? Bueno, algo importante es el intelectualismo, perdón, la moral intelectualista de Platón, porque como lo señala en la República, no existe persona que haga el mal por tener mala voluntad, dirá Sócrates, ¿no? Tomando el lugar de Platón. No habrá persona que haga actos malos si es que conoce las virtudes. Si conoce las virtudes, no hay razón para que no las obedezcas, porque son convincentes, digámoslo así. Entonces, toda persona educada para Platón es una persona virtuosa. Toda persona ignorante es una persona que tenderá al mal para Platón. Sin embargo, en Aristóteles será de una manera distinta. Habrán 2 principios operatorios, por lo menos, que serán el intelecto y la voluntad. Entonces, aquí, digamos que, vamos a ponerlo de esta manera. Yo puedo ser una persona muy educada, pero en economía, digamos. Y como sé lo que la economía hace y lo que la economía no hace, qué puedo hacer con eso? Entonces puedo hacer tanto el bien como tanto el mal. Puedo tener buena voluntad como no puedo tener buena voluntad. Entonces, es una visión más realista de la ética, la de Aristóteles. Tu ética ya no lo va a determinar el conocimiento, sino, aparte del conocimiento, la voluntad. La voluntad de hacer el bien o hacer el mal. Entonces, yo puedo ser una persona muy educada y decidir hacer el mal, por lo mismo que tengo una educación y sé cómo funcionan o no funcionan algunas cosas, pero también puedo hacer el bien. Y una persona ignorante puede hacer el bien, pero también puede hacer el mal, por ignorancia o por mala voluntad. Entonces, la persona ignorante se puede equivocar, ya sea por mala voluntad, entonces lo haría a propósito, o por ignorante, o sea, de casualidad, digamos, ¿no? Sin pericia. Entonces, esta antropología, conforme a las facultades humanas o principios operatorios, llamar a Aristóteles, tendrán consecuencias. O sea, si tú dices que, eh, que tu ética la decide el conocimiento, bueno, ya, aprendes y listo, te conviertes en filósofo y ya eres una persona ética. Pero si no se da de esa manera, si existe la variable de que el filósofo se convierta en una persona mala, es una visión antropológica más realista, ¿no? Lo que da lugar a una política más realista para Aristóteles,
y que evidentemente supera a su maestro en este aspecto, ¿no? En el aspecto de conflicto entre las facultades y en qué puede derivar esto, ¿no? Y en qué forma política debe derivar de esto. Entendido. Muchas gracias por la respuesta, estimado David. Y bueno, ya para finalizar, y aquí sí hago mi última pregunta, es respecto a este idealismo o a estos absolutos que presenta Platón, por ejemplo, y bueno, no solamente Platón, sino también Aristóteles, ¿no? No se puede llegar a conocer lo que es el bien por el consenso, sino que tiene que haber algo inmutable y algo que tenga una esencia fenoménica para tratar de decir lo que es el bien, lo que es el mal y lo que es justo e injusto. Sin embargo, siento que eso es algo correlativo a la manera en cómo en ese contexto, en ese específico contexto histórico, se entendía la república y a la polis. Porque en ese momento, por ejemplo, la polis, la política, era lo que fundamentaba a, por ejemplo, a una comunidad política como tal, ¿no? No había muchas diferencias y todos y casi todos, o bueno, los llamados ciudadanos, participaban en la función política y del gobierno. Entonces era un Estado que no es algo ajeno a mí, sino que soy yo participando de la función del Estado. Sin embargo, como creo que vamos a ver en la modernidad, ya hay una ruptura. La polis, esta comunidad política no fundamenta ya al Estado como tal, sino lo fundamenta el llamado ciudadano, o mejor dicho, lo fundamenta la nación. Entonces, la nación está de la mano con el Estado y el Estado ya no es algo en lo que yo pertenezco, sino es algo ajeno a mí, como diría Max Weber, ¿no? En tal sentido, no creo que pueda darse, por ejemplo, las condiciones para plantear este ideal o este trascendente platónico de un bien como una cuestión universal o la justicia como algo universal, sino que se tendría que pasar a un plano un poco más habermasiano, como tú mencionas, ¿no? Dado que la comunidad política, el Estado en la actualidad, se fundamenta en la nacionalidad, y es más, hay muchas diferencias, ya Francis Fukuyama lo dijo en su libro Identidad, que lo que caracteriza la modernidad en cuanto a política es que hay mucha más heterogeneidad y diferencias. No sé qué opinarías al respecto. Mm, bien, bueno, en la modernidad evidentemente ya no tenemos la misma concepción de democracia, ¿no? Hoy en día vemos la democracia como democracia participativa, ¿no? A partir de, bueno, ciertos desarrollos, más que todo en el contexto inglés, pero algo que es característico del pensamiento griego, en especial metafísico de ese tiempo, es que intenta ser ahistórico, como mencionaba anteriormente. Este intento de ser ahistórico es lo que le da este carácter, aquí lo tenemos, ¿no? Arquetípico. Es que la esquematización de los conceptos de manera arquetípica busca ser ahistórica. Entonces, aquí podemos ver que lo que intenta hacer Platón es buscar un concepto del bien común que sea permanente, ¿verdad? Pero, bueno, las sociedades cambian, la forma de las sociedades cambian y el concepto de democracia a día de hoy ha cambiado. Entonces, la crítica que le va a hacer Heidegger a la metafísica es eso justamente. La metafísica, claro, pues busca ser ahistórica, pero es que no hay nada histórico realmente. O sea, eh, Heidegger lo que va a buscar, superando la metafísica, es darle, a través de la ontología, un sentido del tiempo, un sentido histórico, un sentido de que, claro, puede haber un bien común, pero ese bien común no es el mismo bien común de hoy, ¿me entiendes? O sea, no podemos, o sea, tanto podemos como no podemos plantear los términos del bien común para nosotros hoy en día. Hay cosas que han cambiado, como las formas de gobierno, pero hay cosas que siempre y cuando usemos el lenguaje, no van a cambiar. El ser humano sigue siendo un ser vivo, animal, un ser vivo, social y político. Eso es innegable. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la metafísica tiene razón en ese aspecto. Pero la ontología también tiene razón en que eh, hay que darle un trasfondo histórico. Hay verdades que pueden, en ese sentido podemos decir que hay verdades, como el bien común,
que pueden ser, si bien pueden ser muy duraderas, no son para siempre, ¿no? Hay verdades que podríamos decir que en un momento se consensuaron y hoy en día ya no, pero esta concepción es metafísica, es decir, tú no vas a ver, o sea, el bien común, tú no vas a ver la idea de bien, tú la vas a conceptualizar, pero lo que va a decir Platón es que tú puedes intentar acercarte, participar en esa idea de bien, ¿ok? Pero es inalcanzable y es independiente de nosotros. Por ejemplo, para Aristóteles será el perfeccionamiento de uno mismo muy parecido, ¿no? Es como la humanización del humano, el, el, el concepto de bien, ¿ok? Y si definimos el concepto de bien de esa manera, que es, podríamos decir, un concepto de bien un poco individual, podríamos decir que sigue estando vigente. Pero, por ejemplo, fenómenos como la eclesia ya es poco probable que puedan ser reproducidos por la explosión demográfica de las revoluciones industriales, ¿no? Ya, ¿cómo vas a hacer una iglesia en cada distrito y cada persona va a tener que ir a la iglesia a participar de vez en cuando para decidir sobre los asuntos de la polis y qué derechos pueden ser modificados por el consenso, ¿no? O sea, la crítica que hago Habermas va en torno a los derechos fundamentales. O sea, si los derechos fundamentales son fundamentales, si la dignidad humana es propia del humano, no podemos por consenso decidir abolirla, ¿me entiendes? O sea, así sea abolida por ley, o sea, la dignidad humana como término cristiano o lo humano, digamos, la racionalidad humana como un término metafísico en Aristóteles y en Platón, va a seguir caracterizando al humano y no podemos deshacernos de ello, ¿no? Entonces, podemos decir que un derecho fundamental o una facultad fundamental del humano no se lo da el Estado, ¿no? Eso tú lo sabes muy bien. O sea, lo reconoce el Estado. Un derecho fundamental lo reconoce el Estado, pero así el Estado no exista, ese derecho va a estar, ¿no? Y claro, es una idea que parte de la mente de todos nosotros, ¿no? Pero es una forma de ver el mundo que también puede ser discutida como de que la dignidad humana no existe y que podemos consensuarla. Pero bueno, o sea, en ese aspecto ahí demarcaríamos el pensamiento progresista que puede, por ejemplo, terminar, que ya es inevitable decirlo, o sea, puede terminar con la vida por consenso o un pensamiento conservador que lo que conserva son ciertos derechos fundamentales, ¿me entiendes? Entonces, van a haber valores que creo que siguen siendo vigentes a día de hoy y que ya se descubrieron a través de la dialéctica platónica, ¿no? No necesariamente ahí mismo, sino que ya que siguen siendo vigentes al día de hoy. No quiero decir que Platón necesariamente los haya descubierto. Entonces, los derechos fundamentales son una categoría que, en mi opinión, no puede ser sometida a consenso, ¿no? Es parte de lo que se conoce hoy en día como iusnaturalismo, ¿no? Y que, claro, puede ser considerado para algunos como una ideología política o simplemente parte de un discurso, pero quienes pensamos la política intentamos entender cuál es la importancia, ¿no?, de la dignidad humana y que, por ejemplo, quiero dar este ejemplo porque Hannah Arendt lo cuenta, ¿no?, en la banalidad del mal, su obra, de que cuando llaman a Hans Kelsen para enjuiciar a los nazis, no recuerdo si en los juicios de Nuremberg o en Jerusalén enjuiciar a Eichmann, creo que es para enjuiciar a Eichmann, Hans Kelsen dice que no puede calificarlos porque han obedecido a la ley y la ley es lo justo, ¿no? Entonces consensuaron los nazis que la ley es lo justo, pero, pero nosotros, o bueno, la sociedad occidental marcada por el cristianismo va a seguir creyendo que hay derechos fundamentales como la vida que son parte de la dignidad humana, ¿no? Y que son, digamos, innegociables. Entonces, en este sentido, eh, la vida, digamos, puede ser una verdad trascendental que tal vez en algún momento pueda cambiar, pero habría que encontrar una buena razón para eso, ¿no?, que creo que todavía no se descubre. Ujú. Entendido, sí. Creo que son muchas reflexiones las que nos podemos llevar el día de hoy acerca de este
Interesante curso que no solamente se queda en Platón, sino que ha trascendido más allá y nos dan algunas pistas de lo que podría ser las siguientes sesiones con el pensamiento medieval y el pensamiento moderno, ¿no? No sé si tuvieses algunas palabras finales ya para acabar todo el curso, esta sesión. Bueno, la última clase no tuve la oportunidad de agradecerles la oportunidad, de agradecerles que pueda expresar, ¿no? Mis ideas acerca de la historia del pensamiento político y cómo debe ser llevado a cabo, ¿no? Tratando de implementar nuevos métodos o artefactos para poder no solamente repasar lo que clásicamente se entiende como historia del pensamiento, ¿no? Como un conjunto de, un glosario, ¿no? De filósofos que tenemos que leer, sino darle, darle una capacidad más crítica, ¿no? Entender que hay quienes no eran filósofos que terminaron haciendo política, perdón, hay quienes no eran políticos que terminaron haciendo política, y hay quienes no eran filósofos que terminaron haciendo filosofía también. Entonces, expandir nuestro campo de conocimiento en este aspecto me parece de vital importancia, y nuevamente agradecer por la oportunidad, ¿no? A Dante y a toda a la Asociación CECA de San Marcos. No te preocupes. Muchas gracias a ti, estimado David. Y con esto concluiríamos la segunda sesión de Historia del Pensamiento Político. Muchas gracias con todos y hasta la próxima.